Nuevos quiebres al interior de la izquierda, con un Daniel Jadwe cada vez más molesto junto al Partido Comunista, que lanzaron duras críticas contra el gobierno de Boric por ser muy duros y oprimir a los estudiantes y encapuchados en el 18 de octubre, a la vez que los socialistas se lanzaron en contra de Jadwe diciendo simplemente que estaba molesto, picado por haber perdido la elección en las primarias contra Boric. Y por otro lado acaba de ocurrir una situación sumamente grave que algunos dicen que es verdad y otros dicen que podría ser simplemente una imagen para desprestigiar a otros sectores, que es el surgimiento de una guerrilla nacionalista y se piensa asociada a la derecha en el sur de Chile, en la Araucanía, con un mensaje que por un lado a ciertos sectores más extremistas les va a gustar, pero que legalmente los deja muy mal y le hace casi que una trampita al ejército de Chile, ¿no? Y por eso algunos apoyan eso de los sectores más radicales y nacionalistas, pero por otro lado otros dicen que simplemente es algo falso, que está diseñado para dejar una mala imagen. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Transeconómico Stonks y Marco Peso, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Cada vez aumentan más los problemas al interior del gobierno y de la izquierda chilena, porque a medida que el gobierno de Boric mantiene sus posiciones en que todo sigue más o menos igual que antes, pero peor, es la mejor manera de describir el gobierno de Boric, no ha habido propuestas de expropiaciones, ni colectivizaciones forzadas, ni una serie de otras cosas que serían súper nefastas, pero que serían tal vez lo más consecuente dentro de la izquierda más radical, sino que ha sido prácticamente la mantención de las políticas del piñerismo, pero empeorando en todos los ámbitos y tratando de hacer reformas estilo Bachelet que aumentan los impuestos, aumentan la intervención estatal y empeora la situación. Es básicamente un reformismo pro colectivismo, pero menos radical que lo que querrían algunos sectores más extremistas de su coalición. Y en medio de eso, durante el 18 de octubre, Boric envió numerosos carabineros a las distintas zonas donde se produjeron disturbios y, como siempre, tomó una posición un poco intermedia entre los más radicales y el centro, es una posición de izquierda, pero no tan radical como le gustaría a otros. Y en medio de eso, como envió carabineros y como se detuvieron a numerosas personas que estaban saqueando y quemando, como ocurre cada cierto tiempo en Chile en distintas fechas, el 11 de septiembre, el 18 de octubre, algo que no se debería tolerar, pero que parece ser que a nivel político-social se tolera. Bueno, en medio de toda esa situación apareció Jadwe a decir de que esto era inaceptable, al igual que numerosas figuras del Partido Comunista, porque se estaba reprimiendo y oprimiendo a estudiantes, encapuchados y al pueblo que simplemente se está manifestando con su rabia profunda. Era más bien en esa dirección donde da ese tipo de mensaje, y que generó molestia dentro del gobierno. Y salió el presidente del Partido Socialista y en gran medida la centroizquierda que está con Boric a criticar a Jadwe y al Partido Comunista al decir que en realidad Jadwe aún no supera la derrota que sufrió con Boric en primaria. Porque lo que dijo Jadwe es lo siguiente: no son imágenes de estallido social del 2019, son de hoy 18 de octubre del 2022. A 3 años la represión sigue intacta, impresentable e incomprensible. Finalmente nada ha cambiado. ¿Cómo se explica, ministra Carolina Toá, que usen las mismas prácticas de Piñera? Va un poco en esa dirección la respuesta. Y al final el presidente del Partido Socialista dijo lo siguiente: en Chile existe libertad de expresión, estamos en democracia y por tanto cada ciudadano y ciudadana tiene el derecho de decir lo que estime conveniente. Y hace ya bastante tiempo que el alcalde de Jadwe vive sistemáticamente criticando al presidente Boric, porque al parecer sería bueno que diera vuelta la hoja y superara su trauma y observara lo que realmente está aconteciendo en el país con un juicio objetivo. En parte porque justifican que se desea más duro con aquellos encapuchados, estudiantes, distintos grupos que hacen destrucción sistemática. Y yo no diría que sean tan duros con ese grupo de personas, pero de todas maneras va un poco esa discusión, esa pelea, porque hay que entender que aunque Boric ha empeorado todos los aspectos de la economía, seguridad y podríamos decir sociedad chilena en su gobierno, ningún parámetro ha mejorado realmente.
sigue siendo un moderado según las palabras de la izquierda más radical, porque Boric empuja un cambio hacia un colectivismo, hacia un estatismo, pero figuras como Jado o el Partido Comunista o los que están a izquierda de ellos, Eduardo Artés o lo que era la Lista del Pueblo y una serie de otros grupos, tienen que entender que irían más allá. Si Boric, por ejemplo, quiere subir impuestos, si quiere más intervención estatal, si quiere un sistema de mayor intervención en el sistema de pensiones, que son políticas negativas, lo que propondrían esos otros sectores más radicales sería expropiaciones masivas, fijaciones de precios, probablemente militarización, pero por temas ideológicos, lo que haría un régimen propiamente de izquierda radical y comunista, ¿no? Entonces, cuando estás tan hacia la izquierda, lo que termina ocurriendo es que incluso Boric, que no es un moderado para nada, les parece tibio, o incluso algunos lo acusan de derechista en los sectores más de izquierda, porque están tan extremados hacia un lado que todo les parece así, ¿no? Va un poco en esa dirección. Pero en medio de toda esta situación, que se enfoca más bien en lo que ocurre en la capital, ocurrió algo sumamente grave y que algunos acusan que es un tongo, que es simplemente algo artificial y otros creen que es de verdad. Vamos a ver el detalle de eso, que es que apareció una persona toda cubierta, sin mostrar la cara, pero grabando un video, supuestamente de la Araucanía, con un traje de apariencia militar y con un símbolo de patria y libertad, ese grupo nacionalista y de extrema derecha durante los 60 y 70 que existió, que en muchos casos tenían mucha cercanía más que a lo que fue el pinochetismo, después mucha cercanía a sectores nacionalistas de tercera posición, o sea, fascismo, y con el siguiente mensaje. Aquí estamos, la milicia nacionalista, la milicia patriótica, y ya estamos en la zona, queremos que lo sepan. Y los estamos esperando, señores, así como ya los andamos buscando. Tenemos en lista a muchos. Así como les gusta atacar a mujeres indefensas, adultos mayores. Vamos a ver ahora que ya formamos nuestra milicia, vamos por ustedes. Tenemos casi las mismas armas que tienen ustedes, y posiblemente más. A nosotros no nos financia ningún gobierno, ningún partido, ni ninguna ONG, ni trabajamos con droga, ni con madera robada. A todo aquel agricultor que nos necesite, acá está, esta fuerza patriótica, esta nueva guerrilla nacionalista que ya comenzó. Así como han quitado tierras, nosotros también se las vamos a quitar. Y los vamos a desterrar. Vayan sabiéndolo, señores, ya estamos en su zona. Salgan a buscarnos si son tan valientes. Salgan a buscarnos. No se dieron ni cuenta cuando llegamos. Y tenemos más arrojo y más valentía que ustedes, porque peleamos por una sola bandera. Nuestra bandera chilena y nuestro escudo nacional. También quiero mandarle un mensaje a las Fuerzas Armadas, que no se entromezcan en nuestra guerrilla. Ya que ustedes no hacen nada, lo hacemos nosotros. Nosotros, que ya nos organizamos. Y vamos por la cabeza de muchos. Ya lo saben. Que les quede este mensaje. Y la gente que nos necesite, saben dónde nos pueden ubicar. Y ahí vamos a estar nosotros para salir en defensa de los medianos agricultores. No de las grandes forestales. Ahí lo ven. Una situación bastante grave que sería, en la práctica, es como un mensaje similar al que han dado grupos guerrilleros mapuches en la zona, nada más que esta vez viene de un sector supuestamente más bien del sector nacionalista. Ahora ha habido dos tipos de reacciones ante esto y podemos analizar la situación porque la Araucanía está en una situación de crisis que ha sido autogenerada por el Estado chileno, como siempre el Estado generándola, pero ha habido dos reacciones. Hay un sector que dice, no, muy bien, los nacionalistas, los patriotas, les encanta un poco ese tipo de discursos, ¿no? Y apoyan ese tipo de materia. Y puede que sea cierto que están haciendo eso, porque yo me puedo imaginar que haya gente que haga esas cosas, pero al mismo tiempo me puedo imaginar que no se den cuenta de lo estúpido que habrían hecho, si esto es verdad, de andar primero condicionando al ejército, porque ahí vamos a ver las consecuencias que eso tiene, y dejarían mal al ejército si el ejército no interviene ahora por decir esto, como también diciendo que son una guerrilla, porque legalmente con eso se implican. Bueno, es un mensaje sumamente estúpido a nivel legal y de consecuencias de que al final van a hacer que los persigan si es que fuese cierto, ¿no? Entonces, puede que sea cierto porque yo me imagino personas que no se darían cuenta y dirían cosas como esa porque es casi un mensaje creado como para quedar mal a la imagen de toda la población, excepto los grupos más radicales de nacionalistas, ¿no? Y otro grupo de personas, especialmente en las redes sociales, cuestiona que esto sea cierto por una serie de razones. Primero, decir que eres una guerrilla, en vez de, por ejemplo, usar discursos que guerrilla es horrible, ni el discurso de autodefensa o de defensa de situaciones así, es como que para dejar mal. Ahora insisto, puede que haya personas lo suficientemente estúpidas para referirse a sí mismos así, pero de todas maneras, otros acusan que es simplemente una fabricación para dejar mal a cierto sector. También algunos dicen el hecho de que digan, no, militares, ustedes no intervengan, etcétera, deja al ejército y a los militares bajo una situación bien compleja. Porque si no intervienen, van a hacer que la imagen internacional como nacional sea que el ejército y los grupos militares son cómplices de estos grupos.
y si al mismo tiempo eso los obliga a intervenir, ¿no? Como para reprimir a este otro tipo de grupos. De lo contrario, y al intervenir chocan con esto otro. Entonces son una serie de mensajes que a un sector más bien loco de político de los sectores de derecha le va a gustar, pero si lo piensan bien a nivel discursivo, todas las cosas que dice como que deja pésimo. Entonces el hecho también de que aparezca en la frente y bien grande un símbolo de patria y libertad, o algunos encuentran que es hasta cómico y por eso piensan que podría ser una construcción artificial. ¿Cuál será de las razones? No lo sé, no lo sé. Pero de todas maneras, sea esto cierto o no, era más bien inevitable que iban a surgir grupos más allá de la legalidad y en muchos casos asociados a ideologías más nefastas como el nacionalismo, como respuesta ante los grupos guerrilleros que hay en la Araucanía, en el sur. Porque lo que hemos visto es una serie de situaciones. Primero, surgieron grupos guerrilleros de extrema izquierda asociados a un etnonacionalismo mapuche en el sur, que matan personas, queman predios, destruyen propiedades, una serie de situaciones. Ese es un punto. Ante eso, podría haber ocurrido que se hubiera permitido que la población se arme, se organizara y se defendiera, y no habrían surgido estos otros grupos, porque habría sido la comunidad organizada como ciudadanos más allá de tendencia política para defenderse. Pero el Estado desarmó, cuestionó y castigó a las personas que intentaron defenderse de manera legal. Eliminaron esa opción. Entonces la opción se elimina. Podría haber sido también que las personas comunes y corrientes no hubieran tenido que tener que tampoco hacer ese tipo de cosas porque podrían haber contratado compañías de seguridad privada. Hay incluso algunas internacionales muy conocidas que se encargan de materia militar para que respondieran ante aquellos que atacaran y los terminaran eliminando, pagando todos un seguro, una cuota, etc. Esto tampoco se permitió que se hiciera porque a nivel legal en Chile eso se considera ilegal. No pueden hacer eso. Lo eliminaron. Organizaciones ciudadanas eliminadas legalmente y perseguidas. Organizaciones privadas que hagan eso para que no tengan que hacer lo otro, eliminadas y perseguidas. Y al mismo tiempo con eso el Estado consiguió un monopolio de la seguridad y no lo usa, y cuando lo usa funciona mal. Porque lo que hemos visto es que en la Araucanía se está dando una situación de decadencia sistemática. Hemos visto como, por ejemplo, el último tiempo asociado al robo de madera, se detuvieron a numerosas personas y dentro de eso, que ya lo hacen también grupos mapuches, hemos visto que fuerzas asociadas al corporativismo o incluso a miembros del Estado en seguridad, como Carabineros y PDI, han estado involucrados. Hace poco se descubrió, por ejemplo, que un empresario de una empresa forestal, que son esas mismas que recibían subsidios del Estado, corporativista, estaba pagando por madera robada y le pagaba a comunidades mapuches para que ellos robaran madera y después se lo pasaron a él y él la vendía. También se descubrió que había un exfuncionario de la PDI, Fuerza de Seguridad del Estado, implicado en el robo y tala ilegal de madera. Y también en Arauco se han detenido a carabineros por actos ilegales. Entonces las fuerzas de seguridad del Estado funcionan mal. Entonces el Estado lo que ha hecho es desarmar a la población, dejar que estos grupos lo ataquen, eliminar todas las otras alternativas de organización ciudadana y civil, como también de contratar de compañías privadas y otros que podrían encargarse de eso. Y lo que terminó ocurriendo con eso es que cuando tomaron ese monopolio de la fuerza, más encima o lo hacen mal o no lo hacen. Y cuando lo hacen hay numerosos problemas porque hay corrupción, porque hay mucho corporativismo, porque al mismo tiempo los funcionarios mismos, no todos, pero hay una parte no menor que está asociada a actos delictivos, entonces funciona pésimo, como todo el Estado. Entonces, ¿cuál era la única alternativa que termina quedando en la práctica cuando ocurre eso? Que surgen estas organizaciones más allá de lo que es la legalidad y eso se usualmente a grupos ideológicos radicales. Y depende del grupo, de lo que se esté haciendo como ataque, cuál es la respuesta. Pero si tienes grupos guerrilleros mapuche que atacan y están haciendo un tema étnico nacionalista y de una izquierda radical, usualmente cuando te están atacando por temas nacionalistas o temas étnicos, hay una reacción del mismo estilo, que es una reacción, en este caso vimos nacionalista, asumiendo que es verdad, porque muchos cuestionan si es verdad o no por lo caricaturesco como está estructurado eso, ¿no? Y de ser verdad es una reacción que se dan en eso. Ahora, ¿eso cómo va a terminar? Va a terminar mal, porque no es la primera vez, si es que esto es cierto, que ocurre algo así. Tenemos ejemplos en Colombia, en Centroamérica, en distintas partes del mundo. Y podemos adoptar el ejemplo colombiano. Ahí surgieron con grupos guerrilleros comunistas las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, igual que otros grupos. Y en su momento surgieron grupos de derecha y nacionalistas en respuesta. Y aparecieron. Y con el tiempo, y esto está documentado, duró décadas, ellos también se asociaron al narco. Al principio no, pero se asociaron después. Después empezaron a hacer tantas atrocidades como los grupos guerrilleros comunistas y al final empezaron a hacer lo mismo que hacían esos grupos guerrilleros, pero con una ideología nacionalista y de derecha, y terminaron siendo ambos grupos odiados profundamente por amplios grupos poblacionales. Lo que terminó ocurriendo ahí es que o por negociación o por exterminio con el uso del ejército se terminaron atacando a los dos grupos por parte del ejército colombiano. Entonces es muy probable que si esto es cierto termine ocurriendo lo mismo. Ahora tal vez no partan así, si es que no parten así, pero inevitablemente van a llegar a ese tipo de situaciones. Y ahí me viene la pregunta, si esto es cierto, porque muchos lo cuestionan por lo que ya analizamos. Dicen que tienen el mismo armamento o mejor que los otros. ¿Qué les está pasando a armas?
porque los de la CAM y otros grupos guerrilleros tienen armamento militar, que muchas veces se cuestiona de dónde sale. Si estos tuvieran lo mismo, ¿quién lo está financiando? ¿De dónde salió ese armamento igual o mejor? Por eso algunos cuestionan si es verdad o no, pero de todas maneras es peligroso y lo más probable es que esos grupos terminen eventualmente haciendo lo que ocurrió con esos grupos derechistas en Centroamérica y en Colombia, que terminan asociándose a narcos, terminan tomando territorio y se vuelven al final otra agrupación más que está ahí. Pero en gran medida, esto insisto, es por el desastre sistemático de lo que ocurre en la Araucanía y en gran medida no hay que dejar de lado que el Estado causó esta situación, porque las otras alternativas de organización ciudadana legal o también de organizaciones privadas que se encargaron, las ilegalizaron, las limitaron, hicieron desarme poblacional y al mismo tiempo limitaron que se pudieran tener compañías de seguridad que lo hicieran. Y el Estado cuando tomó el monopolio de eso, o no lo usaba, o cuando lo usaba lo hacía mal y hay numerosa corrupción y problemas que se dan ahí. Nefasto. Ahora vamos a ver cómo se da esto porque ya anunciaron una investigación casi al tiro apenas salió este video, por eso muchos cuestionan hoy cómo fueron tan rápido, es rara la situación, pero vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes creen que esto es un grupo guerrillero que de verdad se está formando o les parece sospechoso tanto por las palabras como por todos estos mensajes incriminatorios propios llamándose de sí mismos guerrilla, ¿no? Suena pésimo. ¿O creen que es algo construido o es una realidad? ¿Y qué les parece estos quiebres que se dan nuevamente en la izquierda entre los comunistas y la centroizquierda? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.